Bueno, vamos a considerar, como dije, voy a decir cartas de todas maneras en algunos momentos, no lo voy a poder evitar. Durante algunos domingos, prestarle atención a este precioso escrito. Y hoy vamos a detenernos, vamos a ir, mejor dicho, directamente al primer mensaje. No vamos a hacer una introducción muy larga, como a lo mejor hemos hecho en otra oportunidad. Yo solamente voy a decir algunas cosas muy breves con respecto al autor y al propósito de la carta, y ahí ya despegamos. Quien escribe es Jacobo, ¿no? Tenemos Santiago, pero es Jacobo. Y si bien en el Nuevo Testamento hay tres Jacobos que pueden calificar para ser el autor, todo parece indicar que este es Jacobo, el medio hermano del Señor, según Gálatas 1:19. Por las pruebas internas de la carta y externas, comentarios de otros padres de la iglesia, bueno, él califica mejor para ser el autor de esta epístola. Ahora, un poquito en cuanto a él, fue un hombre que en un principio en el ministerio del Señor fue incrédulo. Los evangelios nos dicen que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Y ahí también estaba Jacobo. Pero todo parece indicar que su vida cambió completamente cuando el Señor se le apareció resucitado. 1 Corintios 15:7 nos habla de que apareció a Jacobo. Se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Según Gálatas 2, los hermanos lo consideraban, los creyentes, una columna en la iglesia, junto a Pedro y Juan también. Bueno, ya escribió esta carta primeramente para judíos cristianos esparcidos por todo el mundo, por todo el imperio, mejor dicho, como él lo deja ver en el versículo 1 en su introducción. Ahora, es una carta muy práctica y no tanto doctrinal. Se cree que es la primera en escribirse, un poco antes del año 50. Es muy temprana la carta, y eso quiere decir que no es una etapa de la iglesia en la cual estaba muy bien organizada, ¿verdad? Doctrinalmente las cartas de Pablo se escribirían unos pocos años después y así sucesivamente, ¿no? Así que es bueno también saber eso. Y Santiago escribe como para corregir los desequilibrios que se producen entre los creyentes, ¿no? Para que estos vivan bien, o mejor dicho, para que los creyentes sean consecuentes con su fe, no haya inconsistencias entre lo que creen y practican. Ustedes notarán, vamos a verlo durante todo el recorrido, que Santiago habla mucho de las obras que produce la fe, y no habla tanto de doctrina, ¿verdad? Como sí lo hace Pablo, por ejemplo. Y está bueno eso, que él hable mucho de cómo nosotros tenemos que vivir, porque es un buen complemento para las otras cartas que son enteramente doctrinales. Así que, aunque si bien las cartas doctrinales también tienen una sección de práctica, esta se enfoca específicamente en cómo deben vivir los creyentes que tienen una fe verdadera, ¿sí? Dicho esto, leamos los primeros 4 versículos, que son los que vamos a tratar. Después oramos. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos, ¿sí? Señor, te damos gracias una vez más por abrir la Escritura y considerar esta epístola tan importante, interesante, con mucho para tomar nota y desear aplicarlos para ser creyentes que te glorifiquen, para ser consecuentes también con aquello que decimos creer y sobre todo glorificarte. Así que te pedimos que en este tiempo nos bendigas, oh Dios. Reconocemos la Escritura como inspirada por ti y es útil, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, maduros, perfectos. Pedimos, Señor, tu bendición para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es aquello que se te viene a la mente cuando, por ejemplo, yo digo la Casa Blanca? Estados Unidos, ¿no? Es verdad. Asociamos con eso. Ahora, ¿con qué asocias cuando yo digo la zurda mortal?
Fútbol, ¿no? Sí, la zurda mortal, sí. ¿Verdad que siempre hay una cosa que asociamos con otra? Esta es más sencilla, más sencilla. Yo le digo Navidad, bueno, ahí asociamos con familia, comidas, regalos, dulces. Y en algunos casos hay personas raras que se acuerdan de Jesús, ¿no? Pero por lo general la asociamos con otras cosas. Ahora bien, cuando digo pruebas, refiriéndome a dificultades, ¿verdad? A aflicciones que pueden ser internas o externas, circunstancias difíciles, ¿no? ¿Con qué lo asocias? Puede ser que lo asociemos con pecado, disciplina del Señor, consecuencias de la caída, un ataque del diablo, un gualicho de la vecina, puede ser, ¿no? Pero siempre asociamos una cosa con la otra. Ahora, ¿verdad que difícilmente asociemos pruebas con gozo? Como que no armoniza mucho, ¿verdad? Hablar de pruebas y gozo, como que entendemos que pruebas es un periodo de la vida en la que el gozo está ausente. Así creemos muchas veces. Prueba y gozo nos parecen contradicciones de término. Es más, si hay pruebas se entiende que no tiene que haber gozo. Y si hay gozo, creemos que es porque no hay pruebas, ¿no? Así asociamos eso. Sin embargo, en la Biblia vemos que no son términos antagónicos. Es decir, que pueden ir ambas cosas de la mano. El apóstol Pablo, este es un pasaje conocido, escribiendo a los filipenses, dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y él menciona algunas pruebas, porque dice, habla de vivir humildemente, habla de pasar hambre, habla de tener necesidad. Son periodos de pruebas, pero él aprendió a contentarse. Otra porción, el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal de vos contra vosotros, mintiendo. Esas son pruebas que el cristiano atraviesa. Persecución, que hablen mal de vos mintiendo, bueno, que te vituperen, entre otras cosas. Pero luego añade el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estaba en Mateo 5, 11 y 12. ¿Notaron cómo el Señor Jesús no excluyó el gozo de la persecución? Dijo que te podías gozar cuando te acontezca esto, lo otro y aquello. Volviendo al apóstol Pablo, hay una historia muy conocida en Hechos capítulo 16, cuando estuvimos ahí lo estudiamos, ¿recuerdan ustedes? Él está en prisión con su compañero Silas y a la medianoche estaban cantando himnos, reflejando así el gozo que había en su corazón. Y uno a veces no puede entender cómo puede, estando en prisión, pasando una tremenda prueba, él está cantando al Señor. También pensamos en otros apóstoles, y esto es Hechos 5, luego de ser azotados, ustedes saben de qué se tratan los azotes, ellos salieron del concilio gozosos. En medio de la prueba, ellos tienen gozo. Y a la vez tenemos un mandamiento en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Estad siempre gozosos. Eso es un mandamiento. Siempre tenés que estar gozosos. Entonces, de estas porciones y otras que estoy obviando, nos surge una pregunta que tiene que ser contestada y que será nuestro tema de hoy. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la prueba? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la prueba? Y creo que esta porción, aquí en Santiago, él responde a esa pregunta dándonos dos recursos, herramientas que podemos utilizar en periodos de prueba para que el gozo pueda prevalecer. Y espero que lo puedas tomar. En primer lugar, para tener gozo en medio de la prueba, tenemos que tener una actitud correcta en ese tiempo. Noten el versículo 2. Vamos a estar en Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo comienza diciendo hermanos míos. Obviamente, él se está dirigiendo a compatriotas, ¿no? A otros judíos. Santiago es judío y él escribe a judíos creyentes en Cristo. Pero es también esta expresión
a medida que fue pasando el tiempo, ha adquirido un significado especial para los creyentes, ¿no? No solamente se trataba de hablar con personas que, bueno, residían en el mismo territorio que vos, sino también que reflejaba el amor, la comunión que hay con otros hermanos en la fe por pertenecer a la misma familia de Dios. Y en este contexto habla a hermanos que están fuera de Israel, atravesando dificultades, obviamente, y esto seguramente puede haberles robado el gozo, ¿no? Como nos sucede a nosotros también. Las pruebas nos roban el gozo. Y el escritor busca acá animarlos, diciéndole que deben tener sumo gozo cuando se hallen en esas situaciones. Ahora, en varias oportunidades, esto es muy interesante, de esta carta vamos a leer hermanos míos o amados hermanos. Y eso es para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Santiago en muchas oportunidades dirá cosas duras que uno a veces no quiere escuchar y que cualquiera se puede llegar a ofender. Él hablará sobre la lengua, sobre el tremendo mal que podemos hacer a otros con nuestras palabras. Él va a hablar sobre la parcialidad. Él hablará de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Él va a hablar sobre la amistad con el mundo, etc. Cosas duras, pero no perdamos de vista. Él escribe a hermanos. Él ama a esos hermanos, ¿verdad? Y son sus hermanos, él los considera así. Ahora también, el hecho de ser hermanos abre la puerta, ¿verdad?, para corregirnos los unos a los otros. Y a sus hermanos dice, tened por sumo gozo. Es importante acá, vamos a ir prestando atención al versículo, tratando de desglosar el verbo tened. Tened por sumo gozo. En otras versiones de la Biblia aparece como considerad. ¿Sí? En Filipenses, en varias oportunidades se traduce como estimar. Y en Lucas 22:26 como dirigir. Es decir, tiene diferentes usos esa palabra griega aquí. Y como siempre, como una de las reglas principales de la hermenéutica, el uso de la palabra, el contexto determina el significado de la palabra. Así es. Y aquí en Santiago 1:2 hace alusión a considerar, reflexionar cuando llegue ese momento de prueba. Él dice, cuando te halles en diversas pruebas, debes considerarlo como un motivo para tener sumo gozo. Cuando os halléis, dice él. Esa palabra aparece en otras dos oportunidades en el Nuevo Testamento como cayó y dando. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Conocida, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones. Esa palabra cayó es la misma que está utilizando aquí Santiago para decir cuando os halléis. Y también en el naufragio de Pablo en Hechos 27, ¿recuerdan? Se dice que la embarcación iba de acá para allá, los marineros tomando diferentes medidas. Luego, pero dando en un lugar de dos aguas. Dando es la misma palabra aquí que usa Santiago para halléis. Entonces, la idea es, cuando caigas en diferentes pruebas, cuando te encuentres con pruebas, cuando éstas vengan a tu vida sin que la busques, considerarla para tener motivo de no gozo, sino sumo gozo. Esto es gozo pleno, completo, absoluto. Parece que pide mucho Santiago, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es posible. Y con respecto a pruebas, hablamos de situaciones o dificultades dolorosas que ponen justamente a prueba la fe del creyente. Ahora, no debemos confundir, hermanos, pruebas con consecuencias de nuestras malas decisiones, por ejemplo, ¿verdad? Eso es diferente. O falta de sabiduría que te introdujo en un problema. Hablaba de esto con una hermana, me acuerdo la otra vez. A veces tomamos decisiones apresuradas, sin discernir, luego nos va mal y decimos que nos sobrevino una prueba, ¿no? Por ejemplo, alguien se muda de una ciudad a otra ciudad, lleva a toda su familia con él, pero resulta que se muda sin tener un lugar donde vivir, se muda sin tener trabajo y en algunos casos sin tener iglesia,
sin tener nada. Está cometiendo un suicidio esa persona. Luego pide fuerzas para atravesar la prueba. Bueno, esa persona no cayó una prueba. Él mismo se metió en esa, por ser imprudente, por no tener sabiduría. Él está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Santiago habla de algo que nos sobrevino sin buscarlo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De esas aflicciones y tribulaciones de cualquier índole, pruebas emocionales, físicas, bueno, es que se está hablando acá. Y cuando esas pruebas vengan, nosotros debemos tener sumo gozo. La pregunta sigue en pie todavía. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para cambiar un sentimiento por otro? ¿Cómo hago para sacar el sentimiento de tristeza, amargura, aflicción producidos por una prueba natural y coloco en su lugar el gozo? Bueno, primeramente Santiago no está hablando de sentimientos acá. No habla de eso. Como he titulado el punto, él está hablando de una actitud que los creyentes deben adoptar en momentos de pruebas. Como dice un comentarista, el escritor trata de que los lectores ajusten el pensamiento a una determinada forma. Fin de la cita. Una prueba obviamente jamás nos va a producir gozo. El punto es que esas pruebas no impidan, obstruyan el gozo. Ya está el gozo en nuestro corazón desde que el Señor nos ha salvado, desde que tenemos una relación con Él, disfrutamos de su presencia, el gozo está. Lo que puede pasar es que las pruebas obstruyan que ese gozo se evidencie en nuestras vidas, ¿no? Y allí, hermanos, tiene mucho que ver la actitud con la que enfrentamos la prueba. Porque podemos enfrentar una prueba con una actitud bíblica, cristiana, o una actitud mundanal. Y eso va a marcar la diferencia. Ahora, ¿cuál sería una actitud bíblica frente a la prueba? Ver la mano de Dios detrás de todos los ámbitos de nuestra vida. Esa es una actitud bíblica. Como dijo José a sus hermanos en la prueba que él pasó años atrás, vosotros pensasteis mal contra mí. Él vivió una tremenda prueba, que tus hermanos te vendan no está para nada bien y no es algo grato, ¿no? Pero él mira hacia atrás luego y dice, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50. Job apreció lo mismo en la prueba que él estaba atravesando, y esa sí que era una tremenda prueba, ¿no? La de este hombre. Por eso él dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Como que tuvo en cuenta a Dios cuando le iba bien, pero también cuando le iba mal. Y esa es una actitud correcta. Y un hombre también experimentado en pruebas como Pablo, otra vez hablando de su naufragio, esa es una terrible prueba. Él pensó que hasta iban a morir todos. Pero ¿qué hizo él? Tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Hechos 27. Esa es una actitud bíblica, ¿no? Cristiana. Dios sigue ahí. A pesar de que ahora, bueno, no me está yendo bien, pero Él tiene el control. Creo que los creyentes estamos muy acostumbrados a hablar de la soberanía de Dios. Pero en la prueba, como que ignoramos esa sabiduría, ¿verdad? Por eso es que perdemos el gozo. Porque en lugar de reflexionar, Dios permitió esto, debo aceptarlo con gozo. Y con una actitud humilde, seguir amándole, seguir obedeciéndole. Si lo tomás así, el gozo va a prevalecer. Pero por lo general hacemos todo lo contrario. Comenzamos a patalear, a sentirnos víctimas, sentimos lástima de nosotros mismos. La vida me golpea y no sé por qué. Hasta nos volvemos egoístas. Todo se trata de mí, el mundo gira a mi alrededor. Y algunos, en medio de su prueba, fuere lo que fuere, alguna dolencia física, alguna depresión, como que encuentran un permiso para tratar mal a su cónyuge, hablarle de mala manera, encuentran un permiso para desentenderse de sus responsabilidades para con sus hijos, desentenderse de sus responsabilidades como miembro de una iglesia.
y se encierran y piensan solo en ellos. Soy yo y mi prueba y tengo vía libre hasta para pecar. Tremendo. Porque estoy sufriendo y todos tienen que prestarme atención. Esa es una actitud mundana, egoísta, anticristiana. Como si no fueras merecedor de lo malo. Como que es una injusticia que sufras. Como si Dios estuviera equivocado al mandar esas pruebas a tu vida. Como si la caída no te hubiera afectado a ti. Como si fueras un ser excepcional. Pero tomemos nota, hermanos. Jesús, en la hora más difícil de su vida, en la prueba más tremenda que le tocó vivir, antepuso la voluntad de Dios por la suya. Hágase tu voluntad. Aunque en un principio él también pensó en sí mismo. Si es posible, y ahí estuvo una batallita, pero después terminó cediendo a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos queridos, no debemos ignorar que aún en el tiempo de la prueba, el pecado querrá dominar la situación. Por eso importa la actitud que vas a tomar en la prueba. Y no te confundas con los sentimientos. No son los que deben reinar en tu vida, sino las convicciones bíblicas, la gloria de Dios. A lo mejor en un principio, obviamente, los sentimientos no serán los mejores. Te vas a sentir abrumado. Pero si continúas obedeciendo a Dios, si continúas amándole, si continúas en sus caminos, pronto la tristeza irá perdiendo terreno, el gozo prevalecerá y pasarás la prueba de una manera que honre a Dios. En última instancia, eso es lo más importante. Que Dios sea glorificado. Y esto también es mi prueba, no es un momento en el cual no tenemos que perseguir la gloria de Dios, siempre. Y sobre todo en momentos así. Si decimos vivir para su gloria, bueno, el tiempo de la prueba no tiene que ser una excepción, sino una oportunidad para que Él sea glorificado. Por eso, no deshonres a Dios en el día malo. No hagas un ídolo de tu prueba. Sin minimizar la prueba, obviamente, sin restarle importancia. No quiero mostrarme insensible a tu prueba, porque hay pruebas y pruebas que merecen ánimo, ser consideradas, orar, ustedes saben. Pero a veces solo nos falta prenderle una vela a nuestras pruebas. Todo el día hablando de tus angustias. Llamás a otro para hablarle de tus pruebas. No hay otra cosa más importante que tu depresión. Todo el día hablando de tus dolores. Todo el día hablando de lo mal que te va. Todo el día posteando cosas tristes. Paremos la pelota. Reflexionemos. Pensemos. ¿No está Dios detrás de todo esto? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿No es Él una realidad en tu tribulación como lo fue en la vida de los apóstoles? ¿No tenés el mismo Espíritu Santo morando en ti? ¿O a vos te dieron una porción menor del Espíritu? ¿El Señor no te fortalece como fortalece a otros creyentes? Si no, tenemos que llegar a la conclusión de que el Señor es mentiroso. Porque Él dijo que nos iba a consolar, Él dijo que iba a estar con nosotros. Y de repente ves a un creyente que decís, pero acá Dios no está presente, o ¿verdad que pasa eso? Esta semana nos visitaron dos hermanas, hace mucho no veíamos, que conocemos con mi esposa hace bastante años, ¿no? Ella la conoce más porque una fue su maestra de escuela dominical. Son hermanas entre sí, parecen gemelas, pero no son. Una tiene 71 y la otra 75, si no me equivoco. Una de ellas, la que tiene 71, hace 3 años pasó una de las pruebas más difíciles que una persona puede llegar a atravesar, ¿no? Que es la de perder a tu esposo. Después de 40 años de casado, imagínense lo que fue eso. Una prueba muy fuerte. A los 14 días dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar todo el día llorando acá en este cuarto? ¿O voy a cambiar? Llamó al pastor, el pastor de su hermana. Ella estaba sin congregar en ese momento. Y dijo, quiero comenzar a asistir. Bueno, así fue. Comenzó a asistir, despegó, fue para arriba. Se hizo miembro de la iglesia, obviamente, sirve en la iglesia. Con 71 años está por recibir de abogada ahora. El gozo ha vuelto, se ríe, canta, viaja. La escuchaba cantando en casa, no podía creer. Tremendo.
Ojo, no estoy predicando autodeterminación o positivismo, como hacen algunos. Tampoco estoy hablando de autoengañarnos. Yo estoy mal, pero finjo estar bien y de repente lo malo como que se convierte en bueno. No estoy diciendo eso, sino de actitudes bíblicas en la prueba. Fe en el Señor, confianza de que tiene todo bajo control. Aún mi vida en el tiempo de la prueba, Él no te ha soltado en esa prueba. Jamás. Nosotros, hermanos, deberíamos llegar a decir con confianza y convicción: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, como dijo el profeta Isaías. Dice Simon Kistemaker con respecto a este versículo: qué extraña manera de dirigirse a los destinatarios de esta carta, ¿no? Santiago vive a salvo y seguro en Jerusalén y se dirige a cristianos judíos que han perdido sus hogares a causa de la privación y de la persecución. Pareciera que Santiago está alejado de la realidad. Parece ignorar las dificultades diarias que la gente enfrenta. Y algunos hasta pueden decir que es el típico pastor que sabe cómo escribir sermones, pero que no se da cuenta del sufrimiento que la gente experimenta en su vida diaria. Sin embargo, Santiago no deja de estar consciente de las dificultades que su pueblo confronta. Él mismo ha sido testigo de la muerte de Esteban, de la persecución que sobrevino y de la dispersión de la iglesia de Jerusalén y por toda Judea y Samaria. Él conoce su tarea como pastor, ofrece palabras de aliento, exhorta a la gente a gozarse. Fin de la cita. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si bien las pruebas son diferentes, pero de alguna manera también son iguales para todos. No sos el único que está siendo probado, el Señor nos prueba a todos. Y Él sabe cómo hacerlo. Y también, dice 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tentación es la misma palabra que tenemos aquí traducida como prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Abordemos la prueba, queridos hermanos, con la actitud correcta, viendo a Dios detrás de todos los ámbitos de nuestra vida y reconociendo su señorío. Él no se aleja en la prueba, por el contrario, Él se acerca más aún y está a tu lado. En segundo lugar, una segunda herramienta o recurso que podemos utilizar en la prueba para que el gozo prevalezca es considerar el resultado de la prueba. Noten el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Verdad que si tuviéramos el diario del lunes, como decimos nosotros, pero el fin de semana, ya lo tenemos anticipado, afrontaríamos las cosas de maneras diferentes? Porque ya sabríamos el resultado. Lo mismo que si ya sabes el número que va a salir en la lotería y seguramente vas a cambiar tu número y jugar ese, ¿no? Una broma, pero en las pruebas, hermanos, que nos toca afrontar, ya tenemos el resultado. Estas producen paciencia y eso es motivo para gozarnos en la tribulación. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, nos jactamos de estas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Desglosemos el versículo. Primeramente, sabiendo. Algunos léxicos griegos definen este verbo, ginosco, como conocer por experiencia y observación. ¿Recuerdan aquella mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años? Se acercó al Señor Jesús, tocó el borde de su manto y Marcos 5:29 dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sintió es ginosco, la misma palabra que emplea Santiago, es decir, conoció, lo supo por experiencia. Y en Mateo 16:8 Jesús dijo a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que estaba hablando de pan. Entonces, entendiéndolo Jesús les dijo, ahí entendiéndolo también es ginosco.
sabiendo aquí. Entonces, aquel que está sufriendo una prueba sabe, lo entiende con seguridad y por experiencia propia que ésta trae como resultado una de las virtudes más hermosas que el cristiano pueda tener: la paciencia, la perseverancia también. Segundo, la prueba no es una casualidad de la vida, tampoco es primeramente un ataque de Satanás. Noten que dice que es la prueba de nuestra fe, es decir, enviada, permitida por Dios mismo. Que Dios prueba los corazones, es una verdad que encuentras en muchas porciones de las Escrituras, ¿no? En Jueces capítulo 3 se dice que Dios dejó algunas naciones sin conquistar para probar a Israel. Salmos 7:9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. En Gálatas 4:14 dice Pablo, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y una más, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que el Señor nos prueba. Y tercero, en cuanto al resultado, la paciencia. El vocablo es una palabra compuesta por dos, bajo y permanecer, esto es, permanecer debajo, como si aguantaras una carga pesada. Eso es paciencia. Un comentarista dice, paciencia no es tanto la cualidad que te ayuda a aguardar calladamente en la sala de espera de un doctor, sino la cualidad que te ayuda a terminar el maratón. Es una paciencia activa, quiere decir el comentarista. Alguien más añadió que paciencia es la disposición del ánimo a soportar. Bueno, en conclusión, nuestra fe es probada y esa prueba produce paciencia, constancia y perseverancia. Ahora, ¿por qué nuestra fe tiene que ser probada? Bueno, para corroborar su calidad. Dios ya lo sabe, nosotros no. Entonces, a través de la prueba se expone qué tal esa fe. Es un pasaje clave. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, versículos 6 y 7, capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? En ocasiones apreciamos nosotros que cuando pasamos por el fuego, poseemos una fe débil. Ante la primera prueba como que sucumbimos, ¿verdad? Cedemos. Y en otros casos se evidencia que no hay fe verdadera. La prueba también sirve para hacer una separación entre una fe verdadera y una que no lo es. Por ejemplo, el Señor en la parábola del sembrador dijo que los de sobre la piedra, las semillas que cayeron ahí, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, ahí no hay una fe verdadera. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ahí está, se apartan de Dios, de sus caminos, ¿no? La prueba fue el fuego que probó esa fe y como no era verdadera, consumió todo. Juan Calvino dice que si Dios no nos probara, sino que nos dejara libres de problemas, no habría paciencia, que no es otra cosa que fortaleza de ánimo para soportar los males. Esa es una buena definición también de paciencia, ¿no? Fortaleza de ánimo para soportar los males. Necesitamos, hermanos, esa cualidad. Entonces, la prueba nos va a ayudar a desarrollarla. ¿Vieron que para algo sirve también la prueba? Considerar el resultado puede lograr que el gozo prevalezca. El resultado de la prueba, ¿no? Y uno reflexiona,
Dios está permitiendo esta prueba en mi vida. Seguramente quiere desarrollar esto en mi carácter. Así que apelo a su bondad y con paciencia espero hasta que Él termine de hacer lo que tiene que hacer en mí. Esa es una actitud que ayuda mucho. ¿No dijo el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, estuvo aguantando la carga, estuvo perseverando. Y luego, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 40. ¿Vieron cómo pasó la prueba? Él estuvo esperando y luego termina con un cántico en su boca. Tremendo. Ahora, no es que yo voy a ignorar la prueba, sino que considero más los efectos, los resultados preciosos que esa prueba traerá. No solamente me va a dar paciencia, sino otras bendiciones también. Y este es un buen principio a considerar en la hora de la prueba. Después que pasen, yo habré crecido y desarrollado cualidades. Son bendiciones para aquí y también para la vida venidera. Noten estos versículos. Dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, que también resultaron ser pruebas para sus discípulos, obviamente. ¿Resultados? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Lucas 22. Es el mismo principio. Persevero en la prueba hoy, porque mañana dará frutos preciosos. También noten este versículo en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, conocido, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Pensando Jesús en los resultados de la cruz, la reconciliación de los hombres con Dios, la salvación de muchos pecadores, afrontó la prueba fortalecido. ¿Lo notan? Un versículo más, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, armarse con este pensamiento de que la prueba trae resultados preciosos aquí en la vida, esta y la venidera, te equipa para soportar la prueba con gozo, porque sabes que te va a dar un buen resultado y que Dios no te la envió para hacerte mal. William MacDonald dice: estos problemas no son enemigos viniendo a destruirte, son amigos que han venido para ayudarte a desarrollar el carácter cristiano. Considerándolo así, cambia el cómo vas a recibir la prueba, ¿no? De otra manera, seguramente. Hay que perseverar hasta que Dios nos dé la salida, hasta que el proceso se complete y nosotros hayamos aprendido, madurado y desarrollado la virtud de la paciencia. Noten el versículo 4, volviendo a Santiago 1. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, no interfieras con el plan de Dios para tu vida. Déjalo terminar. Él lo hace a través de la prueba que te envía. Permití que esté completo, mejor dicho. ¿Verdad que si te fracturas un brazo, bueno, vas al hospital, te ponen un yeso y tenés que estar un tiempo así hasta que la cosa complete su proceso y termines curado? Si te sacás el yeso antes, como quien dice, te vas a curar mal o vas a tener consecuencias peores. Lo mismo es acá, hermanos, en cuanto a la prueba. Tenés que esperar hasta que el proceso termine. Deja que Dios complete la obra. No te apures. No intentes solucionarlo a tu manera. No recurras a la sabiduría de este mundo. Si podés perseverar con paciencia, confiando en el Señor, Santiago dice que vas a ser perfecto. ¿Te gusta la idea? Pero esto no significa sin pecado, ¿no? O intachable, ¿no? Sino maduro, bien desarrollado, íntegro. Y también habla de ser cabales, esto es, completo en todas sus partes.
Miren si no vale la pena, hermanos, afrontar la prueba con gozo, trayendo tremendos resultados. De otra manera no recibirías estas bendiciones y no desarrollarías estas cualidades. Dios lo ha diseñado de esta manera, hermanos. Este es su diseño. Se aprende así. Pensemos en Pablo, pidiendo en 3 oportunidades: quita de mí este aguijón. La prueba, ¿no? Quita de mí este aguijón. Y el Señor le dice: no es así. Mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Ahí voy a estar en la prueba con vos. Obviamente nadie quiere esa prueba, pero es lo mejor. Mirando hacia atrás, podemos ver que las pruebas han resultado para nuestra prosperidad espiritual, ¿verdad? Hay cosas que se aprenden solamente en esta escuela y no en ningún otro lugar, ¿no? Como dice el siempre citado Charles Spurgeon: he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época, y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Fin de la cita. En la prueba como que pegamos un estirón, como los niños, ¿no? En madurez, sabiduría, compasión para con otros, pero sobre todo palpamos a Dios en nuestras vidas como nunca. Pensaba en John Bunyan, el predicador inglés que también fue encarcelado por no tener una licencia para predicar muchos años. Y él dice: nunca he sentido tanto la presencia de Dios en mi vida como en ese momento. Imagínense estar en prisión, alejado de su hija no vidente, su esposa, tremendo. Hermanos queridos, nunca podremos librarnos de las pruebas. Estas van a venir sí o sí. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Lucas 17. Van a venir sí o sí. Nos acompañarán hasta que pasemos al estado eterno. La pregunta es: ¿qué haremos con esas pruebas? ¿Qué haremos? Y solo tenés 2 opciones. Las recibís con amargura y quejas, y así te perdés la bendición del Señor. Escogés el camino del egoísmo, buscás conmiseración, te ofendés por todo como un niño caprichoso, te alejás del Señor, de los hermanos, y esperás que alguien te vaya a buscar. O las recibís con sumo gozo, con paciencia, mientras el Señor va moldeándote, perfeccionándote, y vos vas creciendo en la fe. Y luego terminás también resultando ser de consolación para otros hermanos, porque eso también produce la prueba. Noten con respecto a esto último, Pablo dijo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 1, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o prueba en este caso, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Qué tremendo! Dios mismo nos consuela en las pruebas y luego nosotros podemos consolar a otros también. Él está presente en la prueba. Para terminar, hermanos, tengamos en cuenta la siguiente exhortación que tomé prestada del pastor MacArthur. Él dice: si nuestro Señor, perfecto en santidad, pudo soportar la indescriptible agonía de llevar inmerecidamente el pecado del mundo sobre sí mismo, ¿cómo no podremos soportar nosotros de buena gana y con acción de gracia los sufrimientos merecidos y muchos menores que nos prueban de cuando en cuando? ¿Cómo no? Que el Señor nos ayude a glorificarle en medio de la prueba, hermanos. Que el Señor nos ayude.